Estamos hablando de Rocío Ruiz Galicia y Carlos Carrillo Suárez. Sara estudió la licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, tomó el curso de Napoclancini en la FES UNAM en el año 2015. Cursó el diplomado de Medicina Tradicional Mexicana por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo. Carlos inició el estudio de Napoclancini en el año 2010, impartido en la sección 9 del SNT. Impartió el curso de Napoclancini en la FES SUNAM en el año 2015. Tomó el curso de capacitación docente en neurociencias en línea, impartido por la Asociación Educar para el Desarrollo Humano de Buenos Aires, Argentina, en el año 2016. Ha impartido talleres en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el nivel superior y educación especial en diversas instituciones educativas, recorriendo diferentes estados de la República Mexicana, así como en Phoenix, Tucson, Arizona, en Estados Unidos. Título de la ponencia: La cosmomatemática. Muy bien, adelante, por favor. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar un PowerPoint y les vamos a ir platicando acerca de las imágenes que vamos a ir viendo. Entonces, si me permite, maestro José, ponerle. Sí, ya está listo para usted. Sí, pero primero voy a hacer pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer grande la pantalla. Ahí está ya. Sí. Bueno, pues aquí tenemos la presentación. Olincali, la Escuela de Matemática Mexicana, pues agradece y les da la bienvenida a nuestra ponencia, que la línea temática es la necesidad de una historia integral que visualice todas las culturas y sus orígenes. Y el título de la ponencia es Cosmomatemática. Aquí tenemos nuestro emblema del lado izquierdo del Olincali. Es una, atrás de la imagen es una casita, así se representa, dos numerales, uno a la derecha, uno a la izquierda, y un símbolo de Olin, del movimiento. Lado derecho, pues tenemos el de LOCA, que es el grupo donde somos miembros también junto con Enetzin, con Yolanda Rentería, con Omar Bucio. Entonces, pues somos amigos y compañeros. Y bueno, el emblema que está muy bonito de este 15º Encuentro Nacional de Folclore y 11º Congreso Internacional de Patrimonio. Y pues nuestras banderas que nos representan. ¿Se fue la imagen? ¿Se les fue a ustedes también? No, yo tengo todo perfecto. Bueno, a ver. Ya, ahí está. Bien. Sí. Vamos a pasar a la siguiente. Pero déjenme les platico primero que nuestro objetivo es reconocer los conocimientos ancestrales en torno a la matemática y el cosmos, partiendo de la premisa de que el cosmos es un orden y armonía universales de todas las cosas que existen, incluidos los seres orgánicos e inorgánicos. Planteamos que los conocimientos matemáticos y los métodos con los que llevaron registros en lengua náhuatl, la tlapo-hualistli o ciencia de las cuentas o matemática,
y la Ilhuicatlamachtilistli, que es el conocimiento del cielo y del movimiento de los astros, conocido como astronomía. Y todo eso permitió que sus conocimientos, sabiduría y vivencias de los pueblos originarios permanezcan hasta la actualidad. La palabra cosmos es de origen griego y significa orden, por oposición al caos como estado de desorden y sin sistema. Cosmos, por lo tanto, significa un sistema del mundo o el universo como un todo, sujeto a las leyes del movimiento de la materia y de la energía. La etimología de la palabra matemática viene de la raíz griega mat, y que significa aprender o ciencia, según cómo sea traducida esta del adjetivo femenino matematike o del nombre neutro plural matemata, ¿sí? Lo que vemos a la izquierda es una imagen de la órbita del planeta Venus. El planeta Venus fue un objetivo principal en la observación astronómica de los antiguos mexicanos, porque se dieron cuenta que es un planeta que tiene una órbita retrógrada, contraria a los demás planetas que ellos observaron. Entonces aquí vemos cómo 5 años de la Tierra, 5 años de Venus, que son 2.920 días, eran igual a 8 años terrestres, que también son 2.920 días. Pero lo que les causó más admiración fue que en ese lapso de tiempo ocurrían exactamente 100 lunas llenas, con un periodo de 29.2 días cada una. No. Lo que estamos viendo aquí en la diapositiva es la cosmomatemática. Es una ciencia que se ha experimentado desde hace miles de años. Esta práctica se ha realizado entre mujeres y hombres a través de muchas generaciones. Así, las abuelas y los abuelos lograron observar, entender, comprender y codificar el movimiento de la materia y la energía en el tiempo y en el espacio. Yepes en 2021 escribe que las matemáticas sirven para relatar la naturaleza, para describir fenómenos con una precisión milimétrica y, en definitiva, para hablar el idioma con el cual se rige la naturaleza y con el que están escritas todas las cosas que nos rodean. Ahora aquí tenemos astronomía y lenguaje matemático. Aquí ya empezamos a ver toda esa unión entre esa parte observada, pero como también ya fueron pues viendo ese lenguaje matemático. Para los antiguos mexicanos, la cosmomatemática es el arte de entender, manejar y explicar el entorno a través del lenguaje matemático, la cual era aplicada en las acciones de clasificar, ordenar, modelar, medir, calcular, contar y distribuir patrones expresados en la madre naturaleza, en el tiempo, el espacio y el movimiento. Estos patrones son básicos para atender necesidades, resolver situaciones dadas y comprender el entorno de la vida diaria. Esto que estamos diciendo en este momento está tomado de la Asociación de Centros Educativos Mayas en febrero del 2012. Del lado derecho tenemos la imagen del Tonal Machiot, que se conoce como calendario azteca. Y aquí es donde tenemos precisamente cómo fue aplicado el clasificar, el orden, el modelo matemático que nos sirve para medir, calcular y contar, y los patrones que están expresados en la madre naturaleza. ¿Sí? Acá tenemos las cuentas, los días, son 20 días que
se toman aquí en estas culturas. 5 eras. Las 5 eras son 4. 1, 2, 3, 4 y al centro otro. El centro está el sol. Entonces, pues ahí tenemos mucha información que se puede o que se ha podido ir conociendo a medida que se han hecho las investigaciones. Vamos a la siguiente. Anthony Aveni, un pionero de la astronomía mesoamericana, encontró en sus investigaciones que los antiguos cazadores prehistóricos en el norte de México, lo que es Aridoamérica, lo podemos ver aquí en esta división histórica que hace Paul Kirchhoff allá por 1947, 1948. Él nos dice que estos cazadores llegaron a marcar con exactitud las posiciones del Sol, de la Luna y el promedio de días de los eclipses, y que lo hicieron de manera similar a las altas culturas mesoamericanas. De esa manera encontramos que la matemática, a través del conteo del movimiento de los astros, fue una constante en la vida cotidiana de los habitantes prehistóricos del norte de México. Cabe aclarar que esta definición geohistórica de Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América se debe a Paul Kirchhoff, y él la propuso para delimitar zonas culturales debido a su interpretación personal y de acuerdo a los datos que se tenían en ese tiempo. Para fines de esta investigación que estamos haciendo nosotros, solamente nos vamos a concentrar en Aridoamérica y Mesoamérica. Pasamos a la que sigue. Tantito, sí. Nosotros pensamos que esta división que hace Kirchhoff es porque hacia el norte, de la imagen del lado derecho, vemos Mesoamérica, y lo que sería Aridoamérica, lo que está en color claro, aquí lo que estamos señalando, porque ahí no tenemos evidencia, no tenemos pirámides en esa zona, y en cambio hacia el sur, vemos que desde el occidente, desde Guadalajara, Chintunzán en Michoacán, Tula en el estado de Hidalgo, todo está lleno de pirámides, ¿sí? Xochicalco, que fue un observatorio, Cholula, otro observatorio, Teotihuacán, que son pirámides que sirvieron de observatorio, y Tajín, toda esa parte que él denomina Mesoamérica, está plagada de observatorios en forma de pirámide. Bueno, y ahora de acuerdo a lo que oímos y que se pensaba que no había registros, pues vemos aquí sí, los petroglifos, que son registros prehistóricos, y los pueblos antiguos de Mesoamérica desarrollaron y perfeccionaron su conocimiento de la astronomía posicional, y como ejemplos tenemos un conteo del ciclo lunar registrado en el petrograbado ubicado en Presa de la Mula, que está del lado izquierdo, y en Boca de Potrerillos, en Nuevo León, en el noreste de México, misma notación que aparece miles de años después en el Códice Maya conocido como Dresde, ¿sí? O sea, esa notación la tenemos en un códice. Esto fue descubierto por Aveni en 1980, o bueno, él lo está comentando en ese año. Estas inscripciones de rayas, como vemos en la primera piedra, del lado izquierdo, ¿sí? Y puntos del lado derecho, muestran sorprendentes similitudes con la numeración mesoamericana. Dichos grabados muestran dos símbolos, los puntos y las rayas, para registrar sumas simples. Es más bien como un registro. una suma simple. ¿Sí? Esto no se combinan como en la matemática mesoamericana para formar un sistema de binomios, porque pues fue muy anterior a esto. Y en una piedra se encuentran grabados solo puntos y en la otra solo rayas. Ambas piedras registran sumas con resultados mayores a 200, que probablemente se aproximan a un patrón simple de rayas o puntos. Los análisis numéricos sugieren que algunos de ellos pueden ser inscripciones
de periodicidades lunares, sinódicas y siderales, y presumibles intervalos entre eclipses lunares, los cuales también forman parte del sistema astronumérico mesoamericano. El progreso del conocimiento astronómico en Mesoamérica se desarrolla a través de la optimización de un sistema vigesimal simbolizado con barras y puntos. O sea que eso fue posterior, ya cuando se unieron esas rayas, que ahora se nombran barras, y esos puntos. Y facilitó el registro de varios periodos de forma simultánea. La aparición de los glifos calendáricos en el preclásico tardío se asocian con el uso de los números de barras y puntos. Y la vinculación de estos dos sistemas de símbolos es un punto de referencia histórico del pensamiento matemático de la gran civilización mesoamericana. Y pues creo que ya con esto queda. Bueno, faltaría explicar brevemente estas dos partes que mencionaste. Por ejemplo, en donde vemos las rayas, las 207 rayas, vemos una flecha aquí, una flecha que marca el día 148, a finales del quinto mes, de lo que es ahora la medición de nuestro tiempo. Y en la raya 177, 178 y 179, aquí también hay una marca, un marcador, porque es el lapso de tiempo que hoy conocemos que es el promedio de eclipses. Y si vemos en el lado derecho, donde están los puntos, marcados en este triple arco, tenemos 1, 2 y 3. Este es el triple arco, así está nombrado. Es de 192 y se aproxima a un periodo de 7 meses siderales lunares. Y los 15 puntos adicionales que los tenemos aquí en el centro, ¿sí? Aquí está. Equivaldrían a la diferencia entre 7 meses siderales y el mismo número de meses sinódicos. El mes sideral está considerado como 27.3 días por 7, que es igual a 191.1 días. Y el mes sinódico de 29.5 días por 7, y es igual a 206.5 días. O sea, todo es matemáticas. Sí, aquí lo que nos asombra ahora que estamos haciendo la investigación es que en la piedra de Presa de las Mulas, la del lado izquierdo, solamente está registrado el periodo sinódico, ¿sí? Más sin en cambio, aquí en Boca de Potrerillos, en donde están los puntos, está registrado el periodo sideral de 27.3 días, y ellos, para ajustar al periodo sinódico, pensamos que por eso colocaron estos 15 puntos en el centro, como una forma de equilibrar el periodo sideral con el periodo sinódico. Si estamos hablando de hace 8.000, 9.000 años, estamos diciendo que estas gentes ya tenían esa capacidad de observación, de razonamiento y de registro, porque estas piedras están alineadas hacia donde sale el sol. ¿Sí? Ya desde ese momento estas piedras, buscaron una piedra que estuviera alineada hacia donde salía el sol para poder seguir su paso y poder seguir el paso de la luna. Sí, aquí algo interesante, miren, nosotros podríamos decir que estos son unos Nepohualcinci, ¿sí? No con las cantidades que tenemos actualmente, y que también tenemos las referencias de por qué tienen esas cantidades, pero sí por la forma de que son matrices, de cómo están registradas. Y no está el de mano. El Nepo de mano, sí. Y bueno, ahorita les vamos a mostrar un Nepohualcinci de mano, que miren, ¿sí? Entonces, bueno, vemos cómo ahí ya está
esto es lo que se ha evolucionado de, sí. Se colocaba de toda aquí, esta cuenta. aquí lo colocaban y traían su calculadora portátil, su calculadora científica portátil. Y bueno, aquí pues tenían que registrarlo en la piedra, ¿sí? Sí. Ahora, Girard en 1977 nos dice que las complejas realizaciones astronómicas y matemáticas de los pobladores de la antigua Mesoamérica fueron consecuencia lógica del desarrollo evolutivo de una civilización, ¿sí? Y entonces vamos viendo cómo poco a poquito, y también vamos rescatando esas partes donde se pensaba que no había registro, porque decían que como eran nómadas, no tenían o los clasificaban como bárbaros. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Seguimos en el estado de Guerrero, en el occidente de México. Las imágenes que vimos en las diapositivas anteriores están ubicadas entre 7,000 y 9,000 años de antigüedad. Esta que vemos ahorita es más reciente, debe de tener unos 4,000 años de antigüedad. Pero aquí, esta pintura rupestre que vemos aquí del lado izquierdo, está ubicada en un lugar que se llama Ostotitlán, en la montaña baja en el estado de Guerrero. Y según la academia, la han fechado con una ocupación de entre el año 800 y 500 antes de Cristo. Aquí lo que llama la atención es que este arte que vemos aquí solamente se había encontrado en la parte del Golfo de México, del otro lado del país, y fueron investigadas estas que estamos viendo ahorita por el doctor David Groff de la Universidad de Nueva York a finales de los años 60. Aquí lo que nos llamó más la atención es que ya aparecen las mismas rayas y los mismos puntos que vimos en las imágenes anteriores, pero aquí ya tienen un orden y están unidas la raya con los puntos, ya no están contando de manera separada, están contando de forma de binomio. Vamos a analizar esta figura. David Groff la clasificó como C1, quizá un mural policromo. Y para una mejor apreciación, tenemos a la derecha la pintura, y también es un dibujo de David Groff, el que estamos viendo, en donde observamos primeramente que este personaje es un astrónomo. Lo sabemos porque aquí en su pecho tiene una cruz que se ha denominado acá Instituto Nacional de Antropología e Historia como la Cruz de San Andrés, mas sin embargo, un ingeniero del Instituto Politécnico Nacional la nombra Xomulsen. Esto que vemos aquí, esta cruz, es un Xomulsen, que es una medida angular astronómica de 18 grados. Después vemos que este personaje está en posición sedente, está sentado sobre una cabeza de un jaguar. El jaguar para el pueblo olmeca era la representación de la tierra, de la madre tierra. Vemos que el personaje tiene su mano izquierda señalando hacia arriba, lo vemos aquí, y lo que parece ser una semilla, miren aquí, esa parte parece ser una semilla, y con su brazo derecho y el dedo índice de su mano derecha, parece indicar que esa semilla que está presentando al sol para que sea bendecida con los rayos del sol, con el calor del sol, después va a ser sembrada, va a ser plantada en la madre tierra. También vemos entre lo que sería su nariz, su boca de astrónomo, también vemos la semilla, ¿sí? Vemos el mismo círculo. Entonces puede estarse refiriendo a ese ritual que en la actualidad se sigue haciendo en ese pueblo, en Acatlán, en el estado de Guerrero, y que comienza el día 25 de abril y termina el día 3 de mayo. Empieza el día de San Marcos y termina el día de la Santa Cruz. Son 9 días en donde la gente de ahí presenta sus semillas al sol, ¿sí? Le pide al sol que bendiga esas semillas para que puedan comer
los próximos 2 años, porque ahí ahí no hay tiendas, ahí no hay supermercados. Ahora, vamos a ver la fecha que tiene aquí inscrita en su brazo derecho del astrónomo. Hay una barra que es un 5, luego otra barra que es otro 5, luego otro 5. Pasamos aquí, vemos otros 5, ya llevamos 4 posiciones. Y por último, el último número que vemos es un 8, una barra y 3 puntos. Cuando se hace esa correlación de la fecha que tiene inscrita el astrónomo en su brazo con el calendario gregoriano actual, nos da la fecha del 25 de abril del año 158 a.C. Quiere decir que lo que hacen los pobladores de Acatlán en la actualidad es un reflejo, es una representación de lo que se ha venido haciendo durante más de 2000 años. Si ellos siguen pidiéndole al sol, primero que energice la semilla, para que el día 3 de mayo, cuando ellos suben al cerro, le piden a Tlaloc la energía de la lluvia, ¿sí? Para que tengan una cosecha abundante y tengan que comer. ¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, ahora vamos a platicarles un poquito de Xiuhlingo, ¿sí? Está en esta zona, está en el estado de Hidalgo, y de acuerdo con Alfonso Torres Rodríguez, arqueólogo del Centro INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Hidalgo, Xiuhlingo se ubica a 3 kilómetros al norte de la población de Tepeapulco, en Hidalgo, a unos 35 kilómetros al noreste de Teotihuacán, y fue ocupado desde el preclásico tardío, del 1 al 200 después de Cristo, hasta la época de los mexicas. Y en esta zona existen 145 monumentos pétreos, con cerca de 480 motivos gráficos, los cuales se pueden dividir en 5 categorías temáticas, que son cruces punteadas, escaleras con pocitos, que es un círculo que representa el ascenso y descenso del astro solar por las escaleras, figuras geométricas, motivos antropomorfos y signos calendáricos. Se han localizado petroglifos formados por 2 círculos concéntricos cruzados por 2 ejes perpendiculares entre sí, a los que se les llama marcadores punteados o perforados, y que se asocian con la cultura teotihuacana. En este tipo de gráficos destaca un petroglifo en forma de estrella de 5 puntas, con 2 círculos concéntricos en su interior, que sugieren la representación del estallido de una estrella o supernova, ¿sí? Y vamos a ver por qué se dice esto, ¿no? Es un efecto astronómico que se relaciona con la explosión de una supernova, y lo que se hizo fue revisar qué supernovas a simple vista durante la época prehispánica y la del año 393 después de nuestra era tuvo la luminosidad tan fuerte como hoy es el planeta Júpiter. Y al buscar datos en los anales astronómicos históricos para corroborar este fenómeno, el investigador Jesús Galindo Trejo encontró que astrónomos chinos, coreanos y japoneses registraron un objeto con luz brillante entre el 28 de febrero y el 29 de marzo de 393 después de nuestra era, mismo que fue confirmado en 1975 por los cosmógrafos Clark y Stephens. Este fenómeno es interesante porque aparece 2 veces registrado. Uno en un estilo temprano zapoteca, que se llama el año 13 Sol. Aquí tenemos, miren, esta fotografía está de cabeza, ¿sí? Pero ahí tenemos las 2 barras, que son 5 y 5 y 3. Entonces, ahí nos está hablando del número 13 y el Sol, ¿sí? Aquí está unas circunferencias, es el Sol. Y luego vuelve a aparecer con la fecha 13 Sol, ¿sí? Entonces, pues sí hay referencias que nos lo corroboran, ¿sí?
Esa representación a su vez está asociada a otro monumento con fecha calendárica y con la gráfica de un verbo que significa acción y que se identifica porque hay un brazo tomando una vara. Bueno, tiene la estructura propia del sur del país. Esa estructura propia es porque tiene fecha, tiene acción y tiene sujeto, ¿sí? Como si formáramos una oración, una oración completa. Y bueno, pues esto es lo que les podemos platicar de estos petroglíficos que parecen muy interesantes y que nos van marcando exactamente toda esta parte astronómica que fue observada a simple vista. Y la capacidad para identificar un fenómeno nuevo en su cielo, en su cuadrante de cielo. No sabemos qué pensaron ellos que era, pero lo que sí estamos seguros es que lo vieron y lo registraron y le pusieron fecha de cuándo. ¿De cuándo fue? Bien, pasamos a la que sigue. Otro instrumento que sirvió a los antiguos mexicanos para poder cuadricular su cielo, para poder observar su cielo por regiones, fueron los distintos picos del eje volcánico transversal de México. Aquí vemos un volcán que se llama Pico de Orizaba, acá vemos al Cofre de Perote, acá vemos a la Malinche, acá vemos al Popocatépetl, y acá vemos a la volcana. Está así, dice mi esposa que es una volcana, porque es... Los habitantes de esos lugares cercanos dicen que es la volcana. Sí, que no es volcán, que es volcana, porque es una mujer. Entonces, estos picos sirvieron para fijar de manera permanente ya su observación. Ya vemos una clara evolución de la observación a simple vista, y después cómo fueron buscando en este caso marcadores en los altos picos de las montañas que les sirvieron para identificar cuando hay un equinoccio, cuando hay un solsticio o cuando es el paso cenital del sol en la zona de México. El paso cenital del sol solamente se da entre la zona entre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, y en México es desde Honduras hasta lo que dice el estado de Zacatecas en México, donde ocurre este fenómeno astronómico. Aquí vemos la misma representación de ese eje, pero aquí lo vemos ya con una aplicación directa de la astronomía para las cuentas calendáricas. El calendario mesoamericano son 18 veintenas, son 18 meses de 20 días cada uno. Entonces, cuando hacemos la cuenta, vemos que 18 por 20 son 360 días. Entonces, faltarían 5 días para completar un ciclo solar, ¿sí? Aquí en el México antiguo, a estos 5 días que faltaban para completar un ciclo solar, se les llamó nemontenis, días que están fuera del calendario solar, pero que a la vez están integrados en el calendario solar, ¿sí? Entonces vemos que del 7 de febrero, 7, 8, 9, 10 y 11 de febrero, el sol va apareciendo en ese que vimos en la imagen anterior, va apareciendo el sol, y se produce un fenómeno muy interesante que se llama la montaña fantasma. Al ir apareciendo el sol, al ir subiendo el sol, atrás de estos picos, se proyecta una sombra sobre el monte Tlaloc. Es esto que vemos aquí, por eso dice análisis arqueoastronómico para la Malinche y Pico de Orizaba, vistos desde el monte Tlaloc. Esta figura que vemos aquí es el observatorio que está en el monte Tlaloc, y desde ahí se veían así los 5 días de estas fechas que marcaban el inicio del año solar mexicano, ¿sí? Y el 12 de febrero arrancaba el año solar, ¿sí? Y ese día también arrancaba la preparación de las tierras para la siembra, ¿sí? Se empezaban a acomodar. Tenemos un calendario ritual que es el Tonalpohualli, y a partir de ahí empezaban a correr juntas estas cuentas. Entonces, por eso era tan importante saber observar qué días teníamos los Nemonteni y qué día iniciaba el ciclo.
Porque aquí ahorita vemos un calendario y decimos, pues el 12 de febrero es un martes. No, ellos tenían que estar observando diariamente, cómo se movía el sol para que los astrónomos determinaran cuándo había que preparar las tierras para la siembra. Sí, y bueno, algo un poquito extra. Esta figura aquí, que se llama Tzacualo, era una calzada por donde podían llegar las personas, porque se hacían lo que ahora llamamos peregrinaciones, pero ellos no lo llamaban de esa manera, y era para observar precisamente la salida del sol. Y lo curioso es que no tienen estuco, no están pegados con nada, y se han conservado a través de los años. Y han descubierto varios en diferentes montañas. Sí, y solamente ya para cerrar esta diapositiva, estudios actuales destacan que a nivel mundial este observatorio que está en el Monte Tlaloc supera ampliamente a Machu Picchu, tanto en altitud como en antigüedad. Machu Picchu es un observatorio astronómico también a gran altura, pero este que tenemos aquí está más alto, ¿sí? Está casi a 4.500 metros de altura. ¿Sí? Ahora tenemos aquí al volcán Ajusco, la civilización Anahuaca, pues tomó los picos de las formaciones montañosas como marcadores, como ya vimos, y para hacer sus cuentas astronómicas. En la imagen observamos al Ajusco, que en lengua náhuatl se puede traducir como agua donde brotan flores o flores donde brota el agua. Es un lugar muy bonito. Es un lugar precioso. Muy frío. Sí, muy frío. Muy frío. Y hay río ahí en este lugar. ¿Sí? Vamos a ver, sigue. Ya con el conocimiento de los picos, de las ubicaciones de las montañas, los antiguos mexicanos establecieron una red de observatorios astronómicos naturales para estudiar y documentar el paso de Tonatiuh, el Sol, a través de la jícara celeste. Especialmente lo que refiere al solsticio de invierno. Para ellos era muy importante esa fecha del solsticio de invierno en diciembre, porque para ellos era el momento en que nacía Huitzilopochtli, la energía solar. En ese momento nacía la energía solar, que iba a ir creciendo conforme pasaba el tiempo, hasta llegar a un momento en que denominaban Tonalnepantla, el paso cenital del sol, cuando el sol incide verticalmente sobre el lugar y tenemos una mayor cantidad de luz y de calor. Uno de estos observatorios se encuentra en un cerro que se llama Xochitepec, en Xochimilco, en la línea de Cuicuilco, Xochimilco. Estos lugares que estoy mencionando son cerros, ¿sí? Empezaba en Cuicuilco, ahí hubo una pirámide hace más de 2000 años, un observatorio, luego a Xochimilco, luego un lugar que se llama Acalpixca, Tecómitl, hasta llegar al Popocatépetl, son cerros. Y esta imagen que vemos fue tomada en 2017, ¿sí? Desde el cerro de Xochitepec, que menciono que está en Xochimilco, y es en el preciso momento en que asoma el sol, el 21 de diciembre. Así lo veían desde ese punto los habitantes de ese lugar. Ahora sí tenemos a la Iztaccíhuatl. A la volcana. A la volcana. Quiere decir la mujer blanca, está nevada, porque tiene forma de mujer acostada. Entonces, por eso los habitantes de ahí, de abajo de esa montaña, pues le llaman la volcana, ¿sí? Y es otra línea de observación solsticial que partía de Chapultepec, Iztacalco, Tlapacoya, hasta llegar a Iztaccíhuatl. Y es un fenómeno muy bonito porque a veces las nubes están así completamente sobre ella y parece que está la sábana cubriéndola. Entonces, pues también por eso tiene esa referencia. Y al sol se le llama Huitzilopochtli. Entonces, por eso es que aquí dice que es el nacimiento de Huitzilopochtli en la Iztaccíhuatl. ¿Sí? Y bueno, llegamos a la conclusión. Como mencionamos hace un momento,
Girard escribe en 1977 que las complejas realizaciones astronómicas y matemáticas de los pobladores de la antigua Mesoamérica fueron consecuencia lógica del desarrollo evolutivo de una civilización. Vemos aquí una imagen del códice mendocino, vemos al observador, vemos al astrónomo sentado sobre un petate. Sobre el petate solamente se sentaban las personas de conocimiento, ¿sí? Aquí en el México antiguo. O sea, para que alguien se pudiera sentar en un petate, necesitabas tener mucho conocimiento para tener derecho a sentarse ahí. Y vemos que a partir de aquí, su ojo sale, es la representación de su mirada, y cómo está observando la jícara celeste, cómo están las estrellas se representaban como un ojo, ¿sí? Aquí las vemos. Y vemos glosa en castellano, porque este códice fue explicado al rey y tuvieron que ponerle la glosa castellana del siglo XVI. Pues quisimos ponerle la bibliografía, pero ya no me dejó la máquina, pero sí, se las podemos mandar por si gustan investigar, ampliar, informarse más acerca de todo esto que les platicamos. Pero agradecemos infinitamente de corazón al maestro José de Guardia de Ponte por su atenta invitación, al equipo del Encuentro Nacional del Folclore, al equipo del Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Folclórico, a nuestra amiga Nenetsin, porque siempre nos está apoyando, siempre está en comunicación, a Locat Olincalcultin Anáhuac Teixcalistli, que siempre también nos cobija, sí. Y pues a todos los que están presentes. Gracias por su atención. Virtual o en persona. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutitos. Si alguien quiere hacerle una pregunta, ¿sí? Tenemos también, ya les digo, gente en el YouTube también. Hay gente que le está felicitando también desde el YouTube, ¿sí? Gracias. Gracias, maestro. Bien, queda abierto entonces en unos minutos el diálogo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. No sé, Facundo, si quiere hacerle una pregunta. Francisco tiene la mano levantada. Francisco, ¿dónde está Francisco? Adelante, Francisco. Buenas tardes a todos. Como siempre, felicitaciones y una admiración a toda la gente de México, a todos los profesores, como le digo yo. Muchísimas gracias por su ponencia, porque uno aprende más y cada vez más se amplía más la cabeza para seguir investigando, como dicen. De la parte de mi ignorancia, profe, lo que recién el profe hablaba, donde se iluminaba más el sol en la última figura, a donde se iluminaba más, ¿ahí es el comienzo del verano actual? No, porque estamos... No, Francisco. El calendario, porque aquí no había año nuevo, el calendario, el ciclo iniciaba el 12 de febrero con esta cuenta, porque el 12 de febrero es el primer movimiento aparente del sol después del solsticio de invierno, son 52 días, ¿sí? Entonces, para ellos esperaban observar en qué momento el sol aparentemente iniciaba su movimiento, iniciaba su andar hacia el corazón del cielo, hacia el corazón de la jícara celeste, para ellos empezar a contar ahí. Por eso aquí no había día primero, ellos decían el de adelante, el día que va a jalar a los otros 364 días, el día de adelante, y ese es el 12 de febrero. Y todavía en la actualidad seguimos viendo que es el 12 de febrero. Muy bien. En febrero aquí en México, en esta parte, pues todavía estamos en el invierno. Sí. Quiero hacer una consulta. Según tengo entendido, ¿no? La estrella Sirio sí que se ve muy bien en el firmamento mexicano. ¿Sería el corazón de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada?
Buena pregunta, maestro, porque ese es a lo que hemos, bueno, no solo nosotros, mucha gente que se dedica a ese estudio, no sabemos si se refiere a alguna de las cuatro o en específico a Sirio. ¿Por qué Sirio es tan importante? Ahora sabemos que es un sistema binario de estrellas, que son dos estrellas, Sirio A y Sirio B. Y dado su brillo, pensamos que los antiguos mexicanos, al hacer la observación de esa estrella, le determinaron un lugar muy especial, pero todavía no tenemos plenamente identificado cuál fue ese lugar dentro de la categoría de lo visible del cielo. Y bueno, claro, lo que tiene particular pues es ese brillo. Sí. Y acá más bien es Venus, que está relacionado con Quetzalcóatl. Yo había leído eso porque dice que Quetzalcóatl se autodestruye, ¿no es cierto? Sí, al ser engañado por su hermano malévolo. Exacto. Al haberlo emborrachado con mezcal, ¿no? Y al entrar en vergüenza con su pueblo, decide sacrificarse. Sí. Y se tira una pira, ¿no es cierto?, de fuego. Es una terrible pira de fuego. Y su corazón se eleva hacia el cielo y se convierte en la estrella Sirio. Eso es lo que yo sabía, pero sí, no estaba seguro. Sí, acá bueno, acá tenemos entendido que se convierte en Venus. Bien. Venus en las mañanas tiene un nombre, se llama Tlahuizcalpantecuhtli, el señor de la casa de la luz, porque bien, tiene un brillo intenso. Perfecto. Y antes de que aparezca el sol, aparece primero Venus. Entonces, dicen que Venus viene jalando al sol, pero durante 243 días, ese ya no sale por el oriente, sino que aparece en el poniente. Y entonces cambia de nombre, se le nombra Xolotl, el gemelo precioso. Y en ese momento recibe al sol para llevarlo al inframundo. Sí, es una metáfora muy bella, pero todo basado en registros astronómicos, maestro. Sí, porque habla de la salida del sol y luego la puesta del sol. Entonces, por eso es que se refiere de esa manera, en la estrella de la mañana y la estrella de la noche. Y lo más interesante es que en la tarde lo nombran Xolotl, el gemelo precioso. Porque ellos decían que es el gemelo el que sale en la mañana. Aunque es el mismo astro, pero los lugares diferentes. Perfecto. El tema es que, bueno, muchos sabemos, ¿no es cierto?, de que, a ver, para que Julián es el que está con el sonido. Todos sabemos que una de las cuestiones más folclóricas que hay son los mitos, las leyendas y los relatos, ¿sí? Ahora, dentro de los mitos, nosotros tenemos mitos cosmogónicos y mitos creacionales, y por supuesto mitos donde se relacionan con mitos geográficos también, o astronómicos, ¿sí? Justamente porque creo que los antiguos tenían una gran admiración por el universo, ¿no? Y por supuesto me imagino que en esos tiempos que no estaban las luces suburbanas tapando el cielo, los cielos se deberían ver como nosotros vemos en algunas partes del planeta todavía, el universo, que es algo maravilloso. Y acá como uno dice, pero qué increíble el conocimiento que tenían, ¿no? Ustedes hablaban de Sirio A y Sirio B, porque en realidad Sirio es una estrella dual. Es una estrella gigante roja con una estrella blanca enana. Por eso también los egipcios hace 3000 años representaron a Sirio como Isis-Osiris, ¿no es cierto? Una dualidad de dioses. Entonces, uno dice, qué increíble, ¿no? Ustedes saben, en 1927 recién Occidente descubre que era una estrella dual con el telescopio. ¿Cómo hicieron esta gente, no?
Y sí, bueno, maestro. Nosotros no lo preguntamos. Sí, maestro, hay un dato. En 1716, Edmond Halley, hay un cometa que lleva su nombre, sí, señor. propuso una hipótesis a finales de 1716, donde él dice que para calcular la distancia que hay entre los planetas del sistema solar o saber cuántos planetas hay en el sistema solar, se tenía que observar a Venus. Y en la piedra del Sol que tenemos aquí en México están marcados 16 pasos de Venus frente al Sol. O sea, aquí Venus se observó desde hace miles de años, precisamente por esa característica tan especial que tiene de tener la órbita retrógrada y el movimiento que hace su órbita. No es elíptica, es en forma de una flor de 4 pétalos. ¿Sí? Es algo, y esa flor está en Teotihuacán, están los murales de Teotihuacán, está en casi todas las grandes edificaciones de México antiguo. Hasta el mismo calendario está en el centro, los 4 puntos, ¿no? Sí, maestro, sí, así es. Sí, Así. y lo que platicábamos de Shibulingo, cómo pudieron también registrar y la manera en que lo imaginaron, ¿no? La explosión de una supernova. De una supernova. Entonces, pues sí, nosotros también nos asombramos, maestro, de todo lo que vamos encontrando. ¿Cómo le hicieron? Y bueno, hay que seguir, porque siempre tiene una explicación. Yo, por ejemplo, por ahí me río cuando Occidente determina algo que no sabe explicar, es extraterrestres. Son los extraterrestres. Y yo digo, bueno, no eran tan tontos los antiguos, ¿no? Así que bueno. No les quitemos. Maestro, recordemos que en los 70s, 80s del siglo pasado, Erich von Däniken nos llenó de teorías que los Moais de ahí de la isla de Pascua eran extraterrestres, que las pirámides las hicieron los extraterrestres, que Machu Picchu lo hicieron. No, porque es muy fácil decir, es que lo hizo gente que vino de las estrellas. No, eso les quita el mérito. Bueno, por supuesto, pero es una posición eurocéntrica. Así es. Es una posición eurocéntrica. El eurocentrismo marca que los únicos evolucionados y civilizados son los europeos. Los otros, no, eso lo ayudaron los extraterrestres. Increíble, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. El tema es que no sé si todavía, si quieren hacer una pregunta, si alguien quiere hacer un aporte, un comentario. A ver, me voy a fijar si hay algo. Hay una pregunta en el YouTube sobre el tema del inframundo. ¿Sí? Pregunta Beatriz Díaz, ¿a qué se refiere con inframundo? Si es un infierno, ¿a qué se refiere? Eso lo quieren saber. No es un infierno, o sea, desde el punto de vista de los antiguos mexicanos, el universo se dividió en 3 niveles. Un nivel superior, el nivel donde habitamos nosotros, y un nivel inferior, que no es un infierno, es un orden universal. Arriba tenemos 13 niveles, luego estamos el Tlactipac, donde habitamos, y abajo decimos inframundo para referirnos a que es abajo. Pero no tiene nada que ver con el infierno que conocemos, o que nos han platicado. Sí, también como una representación de cómo se va descomponiendo el cuerpo a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, pues sí habría que hacer como un análisis de cada uno, porque pues habla de cuando el corazón se desgarra, de que estás en un lugar muy frío, de cómo, bueno, a la interpretación de ellos, ¿no? Desde el momento en que el perrito te acompaña en el paso del río, pero es así como si lo viéramos de manera más científica actual, porque todo eso era ciencia, ¿sí? Pero de la actualidad, pues entonces sí vamos viendo cómo se va descomponiendo el cuerpo y cuánto tiempo lleva. Esa es muy interesante. Increíble. Aquí Juancito quiere hacer una pregunta.
Adelante, Juan. No, hacer una pregunta no es agradecer a los profesores de México que siempre nos están acercando en cada encuentro que tenemos estas investigaciones, esta enseñanza que para todos nosotros, y felicitarlo por la disertación y la charla que dieron. La verdad que es muy interesante todo lo que desarrollaron, y bueno, seguimos trabajando y gracias por educarnos con todo este informe. Gracias por tus palabras, Gracias a ti, Juanito, pero sí. todo el conocimiento es, yo digo que es recíproco y todos aprendemos de todos. Así es que muchas gracias. Gracias por tus palabras. Muy bien. Olga, adelante. Sí, bueno, yo quiero comentar que pues todo lo que investigan Sara y Carlos con relación a las matemáticas y cómo, ahora sí, por decirlo así, cómo se presentaban todo ese conocimiento, pues es muy interesante, y el esfuerzo que se está haciendo es realmente traer ese conocimiento a la actualidad y seguirlo aplicando, porque pues sigue siendo válido, sigue siendo actual. Nosotros ahorita pues estamos acostumbrados mucho al calendario gregoriano, pero pues incluso el gregoriano se corrigió en su tiempo, en el tiempo en que vinieron aquí los españoles, porque pues se vio que ya estaba desfasado. Y además también la estrecha relación que tiene la matemática con todos los fenómenos diarios y sobre todo los fenómenos del tiempo, pues nos hace también evolucionar. Realmente no se necesita, pues ahorita, una máquina o máquinas tan complejas con las que tenemos, simplemente con nuestra mente y en el Power Sensing, pues se pueden hacer todos los cálculos necesarios para saber pues cómo es el universo, cuáles son sus distancias, etcétera, etcétera. Entonces, también ese es un rescate muy importante que se está haciendo, y la labor que dedican tanto Carlos como Sara Rocío, pues es importante. Ya llevan bastante avanzado, ya pues dan muchísimos cursos a todo tipo de personas y en todo tipo de condiciones, porque ese aprendizaje es realmente para todos, no tiene por qué excluirse a nadie por ninguna situación y circunstancia, y realmente es entendible, ayuda mucho para la evolución de nosotros como personas. Entonces, pues sí, los estamos siguiendo ahí muy de cerca, y como siempre decimos, hay muchísimas cosas que aprender y aplicar, y bueno, pues tendremos que hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Bien, muy bien, muchas gracias. Yo para terminar les cuento que la ciencia actual, ¿no es cierto?, en casi todas las áreas, también en las ciencias prácticas, se está matematizando, ¿no? La epistemología científica está trabajando mucho con las matemáticas, ¿no? Tanto desde el mundo de lo social como desde el mundo de la psicología. Por ejemplo, Jacques Lacan, ¿no es cierto?, del mundo del psicoanálisis, trabaja con la topología, que es una geometría neoeuclidiana, ¿no? Y trata de, o sea, necesita de cuestiones más precisas para poder explicar fenómenos psicológicos. Entonces maneja la topología, ¿sí?, como herramienta para poder, o sea, necesita de eso, de esta información mucho más precisa para poder explicar fenómenos psíquicos. Y esto yo también lo he podido ver en filosofía, ¿no? En la filosofía se ha matematizado muchísimo las explicaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay un filósofo chino actual que trata de explicar, Qian, que trata de explicar lo que es China actual, ¿no?
que es un fenómeno que muchos piensan que es muy nuevo, y en realidad China sigue siendo la China de siempre. O sea, convengamos que China fue el centro neurálgico de la cultura universal durante milenios, ¿sí? Opacada durante apenas 200 años por Occidente, ¿sí? Pero China ha vuelto a resurgir, ¿sí? Y su sistema, según este filósofo, y yo comprendo que es muy interesante su definición, habla de cómo trabajan las abejas. Se llama el sistema de enjambre, porque China es un mecanismo que funciona como un reloj. Y por eso ha podido supervivir quizás a muchísimos males. Y fundamentalmente el peor de todos, como yo lo digo, es la depredación, la destrucción europea. Porque si hay algo que Inglaterra trató de destruir, fue a China. Pero bueno, esto al margen del tema, yo les cuento que las matemáticas hoy en día está usada en todas las áreas, ¿sí? Y fundamentalmente la filosofía. Bueno,